conductual del establecimiento de esta respectividad conductual. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, la estructura del sistema nervioso es lo que ha cambiado. Y ha cambiado de un modo que tiene que ver con la convivencia, ¿no fue eso lo que dijimos? Claro. Tiene que ver con la historia de convivencia, sí, con eso tiene que ver. Entonces, eso es lo que hace. Hace distinciones sobre la distinción consensual, sobre el surgimiento de un estado sensomotor con otro que es consensual. Hace una distinción de que eso pasa. Eso no, el perro no tiene, pero uno tiene la manera de distinguir estos estados sensomotores que han surgido como estados sensomotores en la convivencia con el otro. Ahí han surgido como estados puntuables, digamos, señalables. Y después a eso yo le agrego la señalización en otro dominio, el dominio ahora fonético de la interacción. Uno le dice al niño, siéntate, y el otro se sienta. Y después le digo, párate, y se para. ¿Y por qué hace eso? Bueno, porque un juguete, un robot, no, porque está satisfaciendo su encuentro con el otro, con su madre o con quien sea que está ahí. Y en ese contexto entonces surge no solo el siéntate como una frase, como un elemento de la interacción que tiene sentido, sino que también el sentido que tiene surge así. Bueno, me surge una duda en cuanto a pero en relación a la traducción de una acción concreta, por ejemplo, en este caso fonético, que surge en ese momento, en un idioma, en otro idioma. Si tú no sabes la equivalencia en el plano de las acciones, es medio imposible para transcribirlo. En realidad no es traducible porque no se trata de una cuestión que sea simplemente una iteración o permutación de signos, no es eso. No es que yo tengo que tomar los signos y permutarlos de otra manera y voy a tener. No, porque el signo y el significado han surgido de una historia de convivencia. Que a eso me refiero, porque es difícil poder traducir o darle el verdadero valor a una traducción con respecto quizás a su idioma original. Tú tienes que hablar los dos idiomas. Exacto. Claro. A eso. Tienes que ser hábil en ese, tienes que ser hábil en el otro y tienes que ser hábil para encontrar la equivalencia. Y a veces cuando no la encuentras tienes que inventar la cuestión. Hay palabras que no son traducibles, de hecho, ni siquiera de un idioma a otro, sino que de un habla urbana o de una tribu urbana a otra tribu urbana son intraducibles algunas. ¿Cómo le explicas tú a un argentino lo que quiere decir a un ecuatoriano lo que quiere decir listeiro? Porque este maestro está haciendo algo con listeiro. No, es muy fácil. Listo. Bueno, pero ¿y por qué no dice listo y por qué dice listeiro? Porque hizo una asociación fonética súper convoluta y rara que al sujeto le pareció que era graciosa. Que aquí en Chile parece gracioso eso. Pero en otro lado podría no resultar nada gracioso. Probablemente el primero que inventó esa cuestión no tenía idea quién era Listeiro, lo había oído, la expresión la había oído por ahí. No sabe quizás que se refiere a una persona. Mucha gente puede usar ese concepto, sin saber que el origen tiene que ver con el nombre de alguien. O el papito que dice una manera para salvarme. Me tengo que saber salvar. ¿Está en peligro? ¿En peligro de quién está ese nuevo que se quiere salvar? El lenguaje tiene esa propiedad que es metafórico, es tan interesante por eso, porque las circunstancias, o sea, son como distingue estado y configuraciones de estado, en eso como que se pueden traslocar porque uno puede hacer identidades o semejanzas entre cuestiones que son disímiles. Claro, se quiere salvar el otro.
yo estaba con una novia y la novia tenía una hermana y la hermana tenía un amigo, novio, que era medio particular, el novio de la hermana. Entonces estaba contando una historia, media cuchillera. Pato se llama. Y en un momento Pato dice, entonces yo me transcurrí así. Sí, era lo que hizo. Yo pensé, en ese momento, en esa época a mí me interesaba la filosofía, yo pensé que esto transcurrirse era una operación filosófica de lo más abstracta. ¿Sí? Porque no te suena, ¿sí? Una operación metafísica, quizás, como estas cosas que pasan con las almas, como la metempsicosis, o transcurrirse, algo así como despersonalizarse, trascender. Yo me imaginé algo que ocurre como en el transcurso, como un devenir, quizás, un surgimiento de una noción en el transcurso de algo, una noción luminosa que surge. Me demoré muchos años en enterarme que lo que este quería decir escurrido. Quería decir que se le ocurrió algo, ¿ya? Eso es. Pero me demoré mucho tiempo. Si uno no oye, no cacha que escurrir y ocurrir son sinónimos, menos va a establecer que transcurrir también puede ser sinónimo, porque si ya dijiste escurrir, ¿por qué no vas a decir transcurrir? Pero les prometo, yo me demoré mucho tiempo en cachar lo que este Pato, yo pensaba, lo miraba en menos, dije, este es un filósofo de lo más profundo, que en medio de una pelea cuchillesca se transcurre, ¿no? Claro, entonces se dan cuenta, tiene esa fluidez la cuestión. Uno está continuamente haciendo surgir nociones en la medida en que hace surgir distinciones asociadas a... y le asocia a esas nociones, a esas distinciones le asocia un toque, una palabra, un signo. Y claro, cuando uno tiene esa cuestión es bien interesante porque lo que le pasa a uno, estos son estados en la experiencia, ¿ya? Configuraciones sensomotoras, estados en la experiencia, así es como uno distingue la experiencia. Por eso este pez no lo puede hacer. Pero uno que es un bicho social, que se transcurrió aquí se transcurre de esta manera, ya tiene esta interacción, este pedazo de la interacción, le apunta a estado. Ahora, claro, cuando uno tiene una situación de este tipo, es bien interesante porque tiene lo que uno legítimamente se llaman códigos, ¿no es cierto? Tiene un dominio de acciones aquí, o de estados acá, y reglas de asociación entre ellos, ciertas reglas difíciles. Y tiene acá otro dominio, que es el dominio de las etiquetas. De modo que las etiquetas se asocian, cada etiqueta se asocia más o menos unívocamente, o de alguna manera, con una cierta rigurosidad laxa, por así decir, se asocia con un estado. Y también tiene reglas de transición entre las etiquetas. Es decir, las reglas de transición entre las etiquetas son isomorfas a los estados, porque han surgido de las transiciones entre estados, porque la lógica no es otra cosa que, uno puede pensar de dónde viene la lógica. Bueno, la lógica es la gramática, la lógica está en las acciones. La lógica en el lenguaje recoge la lógica del flujo de acciones, del flujo de estado. Cualquier flujo de acciones, cualquiera, la danza, el tango, la cueca, lo que fuere, tiene una lógica. Porque uno no pasa de un estado a otro estado, sino a través de una cierta orden, secuencia o relación. Hay estados y relaciones permitidas y relaciones que no están permitidas. Por ejemplo, caminar, uno no puede, la lógica del caminar, no puede tener los dos pies en el aire al mismo tiempo en que se cae. El caminar tiene una lógica, ¿sí? A no ser que sea un pájaro. A no ser que sea, claro, el pájaro tendrá otra lógica en ese caso. En el caso, por ejemplo, si tenemos en cada
concepto o palabra está asociado a un estado determinado, puede tener una habilidad de estado. No puede, o sea, una vez que uno está metido en este mundo puede hacer generalizaciones. Claro. Pero en comienzo, o sea, me refiero. Por ejemplo, taza chica, árbol chico. Chico. Taza chica ocupa poco espacio en el espacio del somotorio. Lo que pasa es que no veo. Entonces yo puedo distinguir los chicos con independencia de las cosas que son chicas. No veo la necesidad del paso, por decirlo así, entre la coordinación a nivel meramente sensomotor, sin necesidad de unir el lenguaje, y la aparición de un lenguaje que permite la imaginación, por ejemplo. La poesía. ¿Sabes por qué? Porque en un caso está como uno con el perro. Tú no ves a los perros hacer planes. Porque no tienen este otro espacio de interacciones que representa distinciones ya hechas. Sí, pero ¿qué le agregaría? Entonces te preguntaba otra vez, ¿qué le agrega el lenguaje, esa dimensión semántica, a esta coordinación del... Le agrega que enriquece la conducta infinitamente por esta misma razón, porque yo operando en este espacio es como si actuara sin actuar. Pero eso, esa es la gran gracia que tiene. Entonces yo puedo multiplicarme en acciones, evaluar las acciones, evaluar sus consecuencias, diseñar alguna, moverme acá en este espacio, porque este espacio representa finalmente empieza y termina en las acciones. Entonces yo empiezo aquí y termino acá. ¿y para qué quiero esa dimensión de indefinición? Es que no es que la quiera, es que la tiene. Ya, por eso digo que... Claro, no es que la quiera, si el perro no quisiera hablar, yo creo. Porque si lo vamos al orden generativo, como dice... Te surge nomás. Claro. Te resulta así. Y una vez que la tienes, bueno, tú haces un montón de cosas en ese mundo, haces lo humano. Y la otra pregunta, como un tema clásico de toda esa filosofía, el hecho de, como el burro de... si el pez neuronal se enfrenta con esa figura que está en la intersección. Es decir, si hay un concepto, si hay dos estados que si hay dos estados, o sea, uno que se refiere a dos estados, o al resto. Claro. O sea, hay dos estados que son igualmente coherentes. Exactamente, o sea, frente al mismo... Bueno, tú alternas. O sea, uno duda. En el lenguaje tú dudas y en la dinámica operacional tú alternas. Por ejemplo, si yo te muestro una figura triestable que tiene tres soluciones, digamos, te muestro una configuración visual que tiene tres soluciones espaciales. Tú la miras y espontáneamente ve una y al ratito otra y al ratito la otra y al ratito otra y no resuelves cuál es hasta que no puedes cruzarla con alguna otra sensorialidad que te indique esta es más estable o más coherente. Lo que pasa, por ejemplo, en ese pez neuronal, esa intersección, esa figura del medio no existe. O sea, no existe para el pez. No existe para el pez. Entonces, la indefinición, no hay, o es una cosa o es la otra. Exactamente. Claro. Y finalmente hay muchas que son para uno un montón de cosas que deben ser para otro distintas, para uno son equivalentes, pues si eso pasa. Los peces. Lo bonito de eso es que en esa unidad, digamos, el pez con su medio, allí no hay mundo, no hay entonces, ¿cuál es la diferencia? Mundo hay acá. Déjame terminar.